señorita Ana Carvacho. Muy buenos días una vez más, bienvenidos al cuarto torneo internacional de debate Santo Tomás, Viña del Mar, año 2014. Daremos inicio a la competencia. El tema a debatir en esta oportunidad es: ¿debe privatizarse el sistema carcelario en América Latina? Se enfrentan en esta oportunidad los equipos de Escuela de Aviación, equipo que defiende la postura afirmativa, y el equipo de la Universidad de Valparaíso, equipo que defiende la postura negativa. La postura afirmativa, el equipo de la Escuela de Aviación, se encuentra conformado por señorita Vanessa Zúñiga, señorita Jimena Gital, señor Rodrigo Montesinos, señorita Natalia Sangüesa, reserva señor Marcelo González, capitán del equipo el señor José Astudillo. Frente a ellos, el equipo que defiende la postura negativa se encuentra conformado por, de la Universidad de Valparaíso, señor Luis Herrera, señor Sebastián Correa, señor Branco Aravena, señor Andrés Chamorro, reserva señorita Ana Carvacho, capitán del equipo el señor Carlos Navia. De ahora en adelante, por favor, se le recuerda al público presente evitar realizar manifestaciones durante la presentación de ambos equipos. En esta oportunidad, el jurado se encuentra compuesto por el señor Ricardo Quintana Montoya. El señor Quintana Montoya, coronel, director regional de Gendarmería de la región de Valparaíso, diplomado en Gestión Pública de la Universidad de Chile, diplomado además en Alta Gestión en Seguridad en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, y egresado de la carrera de Ingeniería en Seguridad Privada con mención en Prevención de Riesgos, experto en manejo de población penal conflictiva. El señor Quintana será quien oficiará como presidente del jurado. Además nos acompaña el señor Claudio Apablaza, vicerrector de la Universidad de las Américas, ingeniero y licenciado en Informática y Gestión de la Universidad Diego Portales, MBA en Dirección General de Empresas, Escuela de Negocios IEDE, con doble titulación de máster en Dirección y Organización de Empresas, Negocios Internacionales de la Universidad de Lleida, Madrid, España. Y nos acompaña además la señora Bárbara Calderón, abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Concepción, magíster en Derecho, mención Derecho Administrativo y diplomada en Derecho Ambiental de la Universidad Católica de Valparaíso, profesora de Derecho Administrativo y de Derecho Ambiental. Les cuento una vez más el formato del debate. Como ustedes muy bien saben, cada uno de los debatientes tendrá 4 minutos para realizar su discurso, los cuales se encuentran controlados por quien habla, y un semáforo. El semáforo se encenderá con luz verde al iniciar el discurso y se mantendrá así hasta los 3 minutos con 30 segundos, cuando pasará al color amarillo, señalando que el discurso debe ir finalizando. La luz roja, por último, señala que se han cumplido los 4 minutos del discurso. El alumno 1 de cada equipo no recibirá interpelaciones durante su discurso ni al término del mismo. Los alumnos 2, 3 y 4 de cada equipo deberán recibir 2 interpelaciones del equipo contrario. Estos se realizan en los 2 minutos centrales del discurso, los cuales serán señalados con el sonido de una campana, tanto al iniciarse como al finalizar. Cada interpelación deben tener la precaución que no debe exceder los 15 segundos. Al terminar las rondas de argumentaciones, los equipos tendrán 5 minutos para realizar una reunión de análisis, pasando posteriormente a la etapa de contraargumentaciones. A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 1A, para lo cual tiene 4 minutos. Alumna 1A, puede comenzar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Vanessa Zúñiga y hoy voy a cumplir el rol de primera oradora de la bancada a favor ante la premisa: ¿debe privatizarse el sistema carcelario en América Latina? Para lo cual vamos a identificar esta tesis como política. Y como problema de esta tesis, el aumento de la población carcelaria y, por consiguiente, la baja calidad de vida del preso. Voy a proceder a definir algunos términos, así hacer más fácil este debate, como el término debe, como la necesidad objetiva de la acción que de no implementarse causa un mal.
Esto desde el Diccionario Filosófico de José Ferrater Mora. Privatizarse, como transferir una empresa o actividad pública al sector privado, según la RAE, y el sistema carcelario como término con el que se designa a una institución, a instituciones establecidas para el cumplimiento de las penas privativas en las sentencias judiciales. Esto según los apuntes de Derecho Penal del profesor Gonzalo de la Cerda. También voy a dejar un punto muy importante destacado, que al hablar de privatizarse estaríamos hablando de una privatización parcial, puesto que el privado se encargaría de la logística de la cárcel, es decir, administración, economía, etcétera, pero el Estado mantendría la seguridad del penal, es decir, la aplicación y uso de la fuerza legítima. ¿Esto por qué? Porque no podemos negarle al Estado su capacidad de interferir dentro de lo que es el cumplimiento de las penas, puesto que esto es el deber del Estado. Lo que sí podemos hacer es aminorar la carga para la eficiencia de este. Ahora voy a pasar a esgrimir los argumentos de mi bancada, los cuales serán 4. Uno de eficiencia, uno social, uno de calidad de vida y el último de principio de Estado subsidiario. El primer argumento de mi bancada, como ya dije, el de eficiencia, nos dice que el Estado, debido a sus procesos burocráticos, dificulta o imposibilita alcanzar óptimos resultados con un mínimo de recursos. Ejemplo de esto, claramente, Codelco. Según el reporte de subsistentabilidad del Gobierno de Chile, arroja ineficiencia en sus procedimientos y estados de resultado en rojo. Además, por principio económico, el privado siempre va a tender a la eficiencia por su característica de especialización. Esto, según Frederick Taylor, reconocido economista. La característica de especialización habla básicamente de que es mucho mejor un ente que se encargue de un problema específico a otro que tenga que abarcar muchas áreas y pueda darse la ineficiencia en los procedimientos en esta. Como dije también, mi bancada tiene un segundo argumento, social. Existen dos actores sociales en el mundo, el Estado y los entes privados. Ambos deben contribuir para la rehabilitación de la persona privada de libertad. La Organización de Estados Americanos, la OEA, en su 4ª reunión de ministros de Justicia, recomiendan la participación de los privados en centros de reclusión con fines sociales, o sea, para la reinserción de este. Además, países como Argentina, Venezuela, Colombia, Uruguay, Perú y Chile se han adoptado a la medida de las cárceles privadas, demostrando así la necesariedad de aunar esfuerzos entre el Estado y los privados para mejorar la calidad de vida de la persona privada de libertad. Dejar claro también los 4 argumentos de mi bancada, como ya dije, eficiencia social, calidad de vida y principio de Estado subsidiario. Por lo anteriormente dicho, muchas gracias. A continuación procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 1N, para lo cual tiene 4 minutos. Alumno 1N, puede comenzar. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Luis Herrera, primer orador de la bancada negativa de la Universidad de Valparaíso, encargado de introducir la tesis. ¿Se debe privatizar el sistema carcelario en América Latina? Esta es una tesis del tipo política porque nos presenta una determinada solución ante un determinado problema. Ahora nosotros entregaremos 3 perspectivas diferentes para poder entender esta tesis. Primero, la función punitiva. La función punitiva es pública, no privada. Por lo tanto, es función inherente del Estado ejecutarla. Ahora, a partir de este argumento se ramifican 3 argumentos. Uno primero del tipo económico, en segunda instancia desde el punto de vista del derecho penal y las políticas públicas, y finalmente la teoría política. Ahora, debemos reconocer algo que nos entrega la contraparte, que es un diagnóstico correcto. Efectivamente existen malas prácticas, existe asignación con los presos. Sin embargo, privatizar no. Concesionar quizás, pero más bien lo que nosotros apuntamos es a tomar prácticas de parte del mundo privado para incorporarlos dentro del mundo público. Y ante esto tenemos que trabajar el segundo argumento, porque tenemos que establecer una gran diferencia entre privatización
y concesionar. Según la Real Academia Española de la Lengua y el Diccionario de Términos Económicos, se establece un elemento común, y una diferencia más bien, es sobre el dominio. Porque cuando hablamos de concesión, no existe una entrega de dominio, pero cuando hablamos de privatización, efectivamente se entrega dominio al otro. Ahora, si bien el sujeto privado se obliga a responder a ciertas obligaciones administrativas, financieras, de seguridad del penal, entre otros, también tiene todo el derecho de ejecutar acciones de castigo con los presos y también a utilizar la mano de obra dentro del penal. Por lo tanto, además de estos beneficios, están recibiendo dinero del Estado. Ahora, el Estado funciona a partir de un principio de eficiencia. Esto significa reducción de costos. Sin embargo, como se nos indica dentro de datos que se entregan de Gendarmería, se esperaba que las concesiones entregaran cerca de 10 a 11 dólares diarios por reo, que ese sería el costo. Sin embargo, en la práctica esto se duplica. Pero aún así, si el principio de eficiencia se cumpliera, esto no sería aplicable desde un punto de vista de la teoría económica que nos entrega Eric Posner. Él nos dice, hay una frase: hay vida más allá del costo y el beneficio. Esto quiere decir que algo por ser barato no significa que tengamos que eliminar deberes inherentes del Estado. Una vez explicados los términos económicos, tenemos que decir que tenemos que seguir trabajando en lo que respecta al argumento del derecho penal, las políticas públicas y la teoría política. Porque a partir de esto vamos a poder determinar que si nosotros privatizamos, se rompen ciertas líneas lógicas con respecto a los deberes del Estado. Porque a partir de esto se están jugando la defensa en los niveles más complejos de los derechos de todas las personas. A partir de esto se mide el temple moral del Estado. Porque, damas y caballeros, la función punitiva es pública, no privada. Muchas gracias. Continuando con la ronda de argumentación, le corresponde la presentación a la alumna 2A, que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos. Muchas gracias. Para continuar la línea argumentativa, bueno, primero, buenos días. Para continuar con la línea argumentativa de la bancada a favor, voy a aclarar un punto muy importante del concepto de privatizar con concesionar. Mi bancada dejó bien en claro que esta sería una privatización parcial, por lo tanto el Estado va a optar por un rol pasivo, cosa que tienen que tener súper en claro, puesto que el privado no va a tener el dominio total de la cárcel. Ustedes ya teniendo en claro eso, podríamos dejar claramente que la privatización no sería total. Para continuar, voy a fundamentar el principio de calidad de vida. Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Justicia en los Estados Unidos, indican que las cárceles privadas son de mejor calidad que las cárceles públicas. Por lo tanto, si nosotros le queremos entregar una mejor calidad al privado, estaríamos cumpliendo con un derecho de dignidad de este privado de libertad, que, de por sí, el derecho a la dignidad está reconocido por la Convención Internacional de Derechos Humanos según el Pacto San José de Costa Rica, que es un derecho inalienable, que es un derecho intransferible y que es un derecho irrenunciable. Y al ser un derecho inalienable significa que el derecho está sobre el Estado. Su punto de información, por favor. Israel considera inconstitucional la privatización de cárceles porque considera que se violan ciertos derechos humanos. Ahora, ¿por qué sería diferente en América Latina, suponiendo que la lógica en el sustrato de los Estados es la misma en todo el mundo? Muchas gracias. Para continuar con su punto de información, estamos hablando de un problema actual hoy en América Latina. América Latina y el Caribe tienen los índices más altos de criminalidad en el mundo, pero hay un problema fundamental en América Latina, que es acerca del hacinamiento que hoy existe en las cárceles. Su punto de información. Por otra parte, la ONU señala que la sobrepoblación es un síntoma y que no se soluciona con cárceles privadas y más cárceles, sino que con medidas paliativas que ustedes parece que están ignorando y están obviando, suponiendo que su solución parece ser la perfecta, cosa que no es así. Nuestra solución acá, nosotros estamos hablando de un problema, y nuestro problema es el hacinamiento. Para continuar, vamos a hablar, si tenemos nuevas cárceles, si tenemos estas cárceles privadas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener
una mayor cantidad de plazas. ¿Qué va a significar que tenemos una mayor cantidad de plazas? Vamos a tener menos personas por metro cuadrado. Si tenemos menos personas por metro cuadrado, voy a tener más recursos y estos recursos los voy a poder ocupar en las necesidades del preso. Por lo tanto, es necesaria la intervención de los privados en las cárceles hoy en día. Para continuar, voy a también establecer un cuarto argumento, que es un principio de subsidiariedad. ¿Qué significa esto? El principio de subsidiariedad, para explicarlo, es una máxima legal que señala que el Estado solo debe hacer aquello que el privado no quiera o se encuentre imposibilitado de realizarlo. Pero en este caso, el privado sí quiere realizarlo y tiene las posibilidades para realizarlo. Por lo tanto, si el Estado va a tener un rol subsidiario, o sea, un rol pasivo, el Estado no va a quedar ajeno de ello. El Estado va a comenzar a promover y a fiscalizar la actividad que realiza el privado. ¿Y cómo lo va a fiscalizar? De tres formas. Primero, va a fiscalizarlo a través de Gendarmería. Gendarmería no va a quedar ajeno a esto. Nunca hemos dicho que Gendarmería va a dejar de existir. Por lo tanto, el Estado a través de Gendarmería va a regular los procesos que se realizan dentro de la cárcel. Segundo, a través de la Superintendencia de Administración Económica y Directiva. Por lo tanto, podemos decir que concesionar por una cierta cantidad de años o a futuro si sirve concesionar una cárcel privada y es más eficiente, como lo dejamos en el primer argumento, sí se debe hacer. Por ello, por lo mismo que yo dije, el derecho a la dignidad, nosotros estamos viendo la calidad de vida del privado. Eso es lo que estamos discutiendo hoy en día. Hoy en día, en América Latina, el hacinamiento es casi hasta un 200% en algunas de las cárceles, como sucede en Venezuela. Hasta el 200%, por lo anteriormente dicho. Muchas gracias. A continuación, le corresponde la presentación al alumno 2N, que defiende la postura en contra. El alumno 2N tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muy buenos días, señores del jurado, contraparte y público presente. Mi nombre es Sebastián Correa, segundo orador de la Universidad del Paraíso. Continuando con nuestra argumentación, ya no solo analizar esta situación desde perspectiva de estadística y análisis económico, sino también un análisis que va a políticas públicas más la teoría política. Y para un mejor entendimiento analicemos esto bajo una misma lógica y arribemos a la siguiente conclusión. No se justifica la intervención privada ni en la función jurisdiccional ni en la política. No se justifica en su fundamento teórico. Continuando, el jus puniendi entendido como una cadena de elementos compuestos por tres elementos, es decir, el jus puniendi entendido como la facultad punitiva del Estado contenida de tres elementos: la facultad de juzgar, la facultad de ejecutar lo juzgado y la facultad de llevarlo a cabo. Al desmembrar la facultad de ejecutar lo penado, esta se rompe. ¿Y por qué deberíamos romperla? ¿Por qué entonces deberíamos romper también? ¿Por qué entonces también deberíamos llevar a cabo una privatización de la facultad de juzgar? ¿Qué fundamento teórico hay para desmembrar la facultad de ejecutar de la facultad de conocer los juzgados? Continuando con mi argumentación, del mismo modo las políticas públicas se encargan de prevenir el delito a través de la educación, como voy diciendo, y a través de la reinserción laboral y social de los penados. Le recuerdo a la contraparte que Gendarmería no va a dejar de tener su principio de juzgar. Muchas gracias por su punto. Yo creo que está más claro que Gendarmería en ningún momento juzga, sino Gendarmería ejecuta. Continuando, como le decía, las políticas públicas, y acá me quiero detener el derecho internacional. ¿Qué sostiene el derecho internacional al que se atañen los estados latinoamericanos? El derecho internacional sostiene que el sistema penitenciario debe regir y debe tener como fin esencial un programa de reinserción y de reforma de los reos, establecido en el artículo 10, número 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, ¿por qué soslayar este deber del Estado? ¿Por qué como Estado debemos dejar de lado un deber fundamental como el sistema penitenciario que se compone de dos ámbitos, de la protección y de la reinserción? Contraparte, su punto. Le dejo en claro que nosotros en el argumento social hablamos sobre que el privado tiene que intervenir, según la OEA, para la rehabilitación y reinserción de la persona privada de libertad. Muchas gracias por su punto de aclaración. Continuando con mi argumentación, ahora desde un punto de vista de la teoría política,
La doctrina contractualista, desde actores como Hobbes y Rousseau, señalan que el principio de existencia del Estado se basa en la protección de los derechos fundamentales de los individuos. Por lo tanto, ¿el reo pierde tal garantía? ¿El reo pierde las garantías que el Estado le debe proveer? Nosotros creemos que no. Entonces, al privatizar, el Estado no tiene la capacidad de observar y de poder cumplir esta protección a los derechos fundamentales. El Estado, al privatizar, sitúa lejos de su ámbito de conocimiento a las personas que les corresponde proteger, ya que al privado no le corresponde proteger al Estado sí le corresponde proteger, como no al privado, los derechos de las personas. Y siguiendo la doctrina penal de autores como Jean-Paul Marat y también de García Pablo, lo que define al Estado es la protección del individuo en todos sus ámbitos. Para ir finalizando, hemos analizado aspectos económicos, aspectos de la teoría política, y la contraparte no ha podido refutarlos. Muchas gracias. Continuando con la dinámica de la presentación del debate, se procederá a realizar la ronda de examinación, que es una reunión de análisis de esta primera parte entre los equipos contendores. Se le solicita al público presente permanecer en la sala, mantener silencio. El capitán y su equipo tienen 5 minutos.
A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 3N, para lo cual tiene 4 minutos. Alumno 3N, puede comenzar. Muy buenas tardes, señores del jurado, contrabancada y público presente. Ante la tesis, hay que privatizar los sistemas carcelarios en Latinoamérica, se ha manifestado que nuestra propuesta es en contra. Y vamos a evidenciar en esta contraargumentación los errores de técnica, estrategia y lógica que ha cometido la contrabancada. En primer lugar, han intentado disminuir su carga de la prueba. Nos han dado una definición de privatizar a medias, una privatización parcial, siendo que, como señaló nuestra bancada en su introducción, eso corresponde a concesionar, porque la privatización consiste en transferencia de dominio. Definen, según la RAE, el término privatizar, que se asocia con transferir, y transferir, en su sentido jurídico, significa traspasar dominio. En ese sentido, según su postura, el Estado estaría facultado para conservar la titularidad. Entonces la contrabancada se pisa la cola así sola. En segundo lugar, nos ofrecen un sistema de fiscalización, que en realidad, contra su propio principio de eficiencia, es inoficioso, puesto que, además de pagarle a las cárceles, a los privados, para que establezcan cárceles privadas, además el Estado tiene que fiscalizar. Doble costo, contrario a la eficiencia, claramente. Además, la contraparte nos dice que los actores sociales son dos: el Estado y los agentes privados. Una propuesta muy arriesgada por parte de la contraparte, desde luego. Sin embargo, no podemos desconocer que en la base del Estado, en la base de los agentes privados, tenemos al individuo, cuya protección de los derechos fundamentales nosotros defendemos, porque es el Estado el que surge, señores de la contrabancada, para proteger derechos fundamentales, según lo señaló nuestro segundo orador. Contraparte su punto. Les recuerdo que no pueden existir violaciones de los derechos humanos, no solo en las cárceles privadas, también en las cárceles públicas. Y déjeme decirle que lo que usted está diciendo está subestimando el rol fiscalizador del Estado, puesto que este tiene mucho poder dentro de los entes privados. Señor del jurado, antes de que se conmuevan con el punto de información de la contrabancada, les recuerdo lo siguiente: el Estado, como mencionó nuestro segundo orador, surge con el propósito, señores, de proteger los derechos fundamentales. Entonces, el nivel de compromiso del Estado con los derechos fundamentales es de su esencia, cosa que no ocurre con los particulares. Y en segundo lugar, nadie en este debate ha subestimado la fiscalización de los entes públicos, puesto que en realidad sabemos que su función se cumple. Nada es perfecto en este mundo, señores, pero sabemos que su función se cumple. Además, la contraparte nos da un informe de Estados Unidos. Nosotros le hablamos de Israel. La contraparte nos responde: señores, esto es Latinoamérica, ¿por qué mencionamos casos de afuera? Señores, el razonamiento nos lleva a poder parangonar, comparar situaciones de afuera con Latinoamérica. Y bajo esa perspectiva, señores, la responsabilidad internacional, como se mencionó, es categórica. Señores, categórica, porque no podemos arriesgarnos a que nuestro Estado sufra una condena a nivel internacional. Ahora, para finalizar, compartimos el punto problemático de la contraparte. Sabemos que hay hacinamiento, sabemos que hay sobrepoblación, pero es un diagnóstico simplemente de un síntoma, de un problema mucho mayor, que no se soluciona con más cárceles, que no se soluciona con privatizando el sistema carcelario. Y en caso, además, no es la única solución, y no es la mejor. Señores, nosotros abogamos por establecer criterios de lo privado en lo público, puesto que no es lo mismo entregar la protección de los derechos fundamentales a manos del Estado, que por esencia son suyos, y entregar a los privados mientras el Estado se desliga y que los privados hagan lo que mejor les parezca. Por su atención, muchas gracias. A continuación procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 3A, para lo cual tiene 4 minutos. Alumno 3A, puede comenzar. Muy buenos días a todos los presentes, señores jurados, bancadas. Primero que todo quiero referirme al concepto de privatización que estamos discutiendo hoy en día, que parece que la bancada, a contrario, no ha logrado entender de todo. Nosotros sí decimos que vamos a privatizar a medias, como ellos dicen, pero señores, nosotros estamos hablando de que la reserva que nosotros pudimos, en los cuales ellos simplemente no han podido determinar de por qué no permite el debate, que es una de las normativas que se tiene que hacer para poder votar un tipo de reserva de este tipo.
Nosotros le decimos, sí se puede mantener un debate con esto. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos privatizando, y le hemos dicho hasta el cansancio, es que nosotros estamos privatizando la logística, la administración y todo lo que es un proceso dentro de la mantención de lo que es el sistema judicial. ¿Por qué? Porque como nosotros le decimos, el Estado no puede con todo, el Estado no puede ser eficiente en esto, porque tiene demasiado que abarcar, son demasiadas las funciones del Estado. Por lo tanto, ¿qué hace el Estado? Y es una función natural que está avalada por las constituciones y por los sistemas que nosotros tenemos en nuestros sistemas estatales. Su punto. La tesis habla de privatizar, no de concesionar. Segundo, ¿me podría decir qué autor desde la teoría política entiende el Estado separado de su función jurisdiccional en plenitud? No estamos hablando de ningún autor, señor. Estamos hablando de lo que simplemente los sistemas constitucionales de los países latinoamericanos y de la gran parte del mundo avala. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países latinoamericanos mantiene en sus constituciones el rol de Estado subsidiario. Si el Estado no es capaz de mantener o de hacer algo que los privados no tengan que hacer, él lo va a hacer. En este sentido, los privados sí pueden hacerlo. Y como nosotros ya lo señalamos en nuestro primer argumento, el privado, lo cual ustedes no han logrado determinar, ustedes aceptaron de que el privado de partida es más eficiente que el Estado. No lo han logrado determinar que no. Por lo tanto, nosotros decimos que si el privado se hace cargo de lo que es la administración del sistema penitenciario, será por lo tanto más eficiente. ¿Por qué? Primero que todo, usted nos habla de la función punitiva, de que nosotros lo segregamos y simplemente la destruimos en cierta forma. ¿Por qué? Porque se van a violentar los derechos humanos, etcétera, etcétera. Nosotros le respondemos que el Estado, si tiene la fiscalización necesaria, se puede. Porque, señores del jurado, la bancada está haciendo... primero que todo, su punto. Ustedes dicen que serán más eficientes y darán más plazas, pero ¿qué sucede cuando en Santiago 1, por ejemplo, se prometieron construir 50.000 metros cuadrados y se construyeron efectivamente 28.625 metros cuadrados, y así con otras 9 cárceles concesionadas, como ustedes explican, porque eso es lo que han argumentado, tomando Chile como por ejemplo? Basándonos en que ustedes simplemente nos está diciendo de que, claro, lo que estamos haciendo ahora, se prometen construir tanto. Señores, el Estado, nosotros simplemente le decimos, si el Estado norma mal las cosas, puede llevar y simplemente decir de que estamos haciendo que las cárceles concesionadas van a cumplir. No estamos diciendo de que ahora, con la actualidad en lo que estamos, en el status quo en que nos movemos, no pueden solucionar completamente el problema. ¿Por qué? Porque los recursos no se han determinado completamente. Lo que necesitamos, como nosotros decimos, es que se siga haciendo esta medida para que nosotros seamos. Las medidas paliativas de ustedes son una medida que a largo plazo van a solucionar este problema. Nosotros les damos una solución ahora, porque ahora tenemos este problema. Lo que usted nos dice de los problemas de los derechos humanos, etcétera, etcétera, y que no se respetan. ¿Por qué? Porque el Estado está dejando de lado este rol paliativo y de reinserción. Nosotros les decimos que la administración de esto es por parte de los privados. ¿Por qué? Porque ellos son capaces de ser eficientes en la mantención de esto, y la reinserción va a seguir siendo por parte de Gendarmería. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de eso. El Estado jamás va a dejar de lado su rol en la reinserción de los presos. Por lo tanto, nosotros, sin nada más que decir, muchas gracias. Continuando con la ronda de contraargumentación, le corresponde la presentación al alumno 4N, que defiende la postura en contra. El alumno 4N tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muchas gracias. Buenas tardes, señores del jurado. Contraparte, público presente. Presos hacinados, mal alimentados, sin un sistema de reinserción social y laboral efectivo. Y díganme, ¿esperan pagarles a privados para que ellos lo hagan mal? Señores, mi nombre es Andrés Chamorro y venimos a terminar el debate aquí y ahora. Vamos a establecer ciertos elementos que no han quedado claros acá. Señores, no estamos hablando de bienes de consumo, estamos hablando de personas que, como dijimos en nuestros discursos anteriormente, gozan de garantías, que son los derechos fundamentales. No estamos hablando aquí de cosas a las que se puede negociar o ponerles un precio. Señores, estamos hablando de personas que tienen que gozar de garantías y que es el Estado, es el deber del Estado asegurar estas garantías. La contraparte se ha esforzado a lo largo de toda esta instancia diciendo que los sistemas penitenciarios privados van a ser mucho más efectivos, pero en el mismo discurso anterior de la contraparte no lograron responder cómo se logra esa eficiencia si prometen 59.000 metros cuadrados y cumplen
cercanamente a la mitad. Y eso es solamente un caso de 10 prisiones concesionadas actualmente. Por favor, su punto de información. Usted acaba de decir que el deber del Estado es garantizar los derechos humanos de las personas. Si el deber del Estado es ese y él considera que debe privatizarlo, entonces estaría malo lo que está diciendo el Estado, si él considera que así puede proteger los derechos humanos. Muchas gracias. Para responder su punto de información, me gustaría, señores del jurado, que volviéramos a la tesis. ¿Debe el sistema carcelario ser privatizado en América Latina? Debe. Señores, debe. Lo que significa que se puede porque se hace en la práctica. Pero, señores, no se debe, porque es una función esencial del Estado, la función punitiva y el jus puniendi, que lo hemos expresado en nuestros discursos. Señores, recordemos los 3 argumentos en los cuales hemos basado nuestra línea argumentativa, pero primero, su pregunta. Por favor, hágase cargo de lo que dijo el tercero de su bandada, terminando su discurso con que el Estado se iba a desligar totalmente privatizando las cárceles, el cual nosotros le hemos dejado claro a lo largo de todo el debate que el rol fiscalizador del Estado no va a ser opacado por la privatización y mejoramiento de las instalaciones y la alimentación de los presos. Muchísimas gracias por su punto, pero quisiéramos volver al problema de definición que está teniendo la contraparte, en la cual nosotros tratamos de aclarar porque es un elemento fundamental, porque ahora lo que está sucediendo en América Latina son las concesiones. Señores, privatizar es una entrega de dominio total, es desligar al Estado del ejercicio del mismo servicio público. En cambio, concesionar es cuando el Estado aún mantiene parte del control. Es como se dice un sistema casi de prestación de servicio. Pero señores, si ya los sistemas concesionados se está haciendo mal, cuando desliguemos al Estado totalmente, porque esa es la definición de privatizar, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué resultados vamos a tener? Recordemos los 3 argumentos. Primero que todo, el análisis económico, es decir, que hay algo más del costo y beneficio, algo más allá. Segundo, las políticas públicas, que son estas 2 cadenas administrativas, que no se puede, que si entregamos el sistema carcelario a los privados, nos estamos desligando de estas cadenas. Y tercero, la teoría, insistimos, el Estado tiene, no como el privado, de asegurar los derechos de las personas. Señores, para terminar, la contraparte identificó el problema como el hacinamiento, pero como dijimos, esto es simplemente el síntoma de un problema mayor, que es la despreocupación de los derechos sociales, es decir, de la educación, y que se pare de delinquir. Porque el árbol chueco sigue creciendo si no se corta de raíz. El Estado tiene el deber de garantizar los derechos. Señores, ¿vamos a dejarlo en riesgo entregándose vidas humanas y sus derechos en manos de privados? Muchísimas gracias. Y por último le corresponde la presentación a la alumna 4A que defiende la postura a favor. La alumna 4A tiene 4 minutos. Muchas gracias. Buenos días, jurado, público presente y bancadas. El tema que hoy nos convoca debe privatizarse el sistema carcelario en América Latina, por lo cual voy a hacer un resumen de lo que fue el debate, los puntos de choque y por qué mi bancada debería salir ganadora. Primero, se establecieron algunos conflictos en el término privatización, sin embargo, lo vuelvo a leer, transferir una empresa de actividad pública al sector privado, con la reserva de que esta privatización va a ser parcial, por lo tanto permite el debate. Segundo, ellos han establecido casi que el ámbito privado es el demonio de la sociedad. Todo lo que está en manos de privado es malo. Por lo tanto, el Estado tiene que hacerse cargo de todo lo que está en la sociedad. ¿Es verdad eso? Lo dejo como un interrogante. ¿Ustedes creen que es verdad eso? Nosotros creemos que no. El Estado tiene el deber de garantizar los derechos humanos de las personas. Y si el Estado, como un rol fiscalizador, determina que esto debe permanecer en manos de privados, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque él tiene el derecho de establecer cómo se van a llevar a cabo los problemas. El problema que hoy en día atañe a la sociedad, ¿cuál es? El hacinamiento de las personas que están privadas de libertad. Hoy, todas esas soluciones que nos dio la contraparte de reinserción de programas es un término a largo plazo. ¿Qué es lo que pasa hoy día? ¿Cómo lo podemos solucionar? El Estado dice que se tienen que privatizar de manera parcial los regímenes penitenciarios. Tomo su punto de información. ¿Quién se beneficia de esta privatización cuando los presos no reciben un programa de reinserción social por sobrepasar un 60% de las capacidades máximas, como es por ejemplo el caso de Santiago 1, y no hay manos para ayudar? O Compass Group, que recibe 100 UTM diarios del Estado por el sobrecupo. Muchas gracias, entiendo su punto de información. Privatizar no es sinónimo de malas prácticas. Se lo digo a usted, y eso es lo que está queriendo decir la contraparte, que todo lo privado es malo. Yo le establezco que no es así, porque el Estado es capaz y tiene como rol fiscalizador ver qué es lo que le importa o qué es lo que necesita la sociedad, en este caso las personas privadas de libertad. Y el actual problema que hoy atañe, que son los hacinamientos en las cárceles que existen hoy en día. Todos en punto de información. Si entregamos parte de la capacidad punitiva del Estado como la ejecución de la pena, ¿por qué no privatizar también la facultad de juzgar? Y me gustaría que citaran fuentes teóricas para esta punta.
Muchas gracias por su punto, que lo iba a dar como un punto de choque. Ellos hablaron de que no se justifica en su fundamento lo público, el dominio total de las cárceles, la función punitiva. Lo público no puede hacer lo privado, la situación que tiene el Estado de hacerlo. Y yo les digo, establecimos que la privatización de estas cárceles no tiene el rol punitivo que ustedes establecen. El privado no es el capaz de ejecutar las sanciones ni tampoco de hacer punitivo o pegarle a los presos casi en ese aspecto lo están haciendo la contraparte. Casi que los privados van a tratar como una persona o denigrar a los presos. Al contrario, el privado va a otorgar estas cárceles de mayor conveniencia para ellos, pero no va a aplicar las sanciones. De eso se encarga el sistema judicial. Yo no soy experta en esa materia, así que establezco que es así. También, ustedes dijeron que había un argumento económico, derecho penal, políticas públicas, teoría política, y quieren autores para todo, quieren autores para definir todas las cosas, pero hoy en día, socialmente, ¿cuál es el problema? Hacinamiento en las cárceles. ¿Cuál es la solución? A corto plazo, no es la reinserción, no es los programas que ellos establecen, es crear cárceles donde las personas tengan dignidad, como nosotros en el argumento de calidad de vida, el tercero lo dijimos, y establecimos que los derechos humanos son inalienables a las personas, por lo tanto, esto viene a solucionar un problema. Segundo argumento, un argumento social. El ente privado no es malo, no es el demonio como lo trata de ver la contraparte, al contrario, viene a solucionar y toma algunos aspectos que el Estado le otorga, pero el Estado tiene que fiscalizarlo, como en todo aspecto. Primero, eficiencia. Y por último, el cuarto argumento que dio mi bancada es el Estado como un ente subsidiario. Y eso no está prohibido. Hoy en día las leyes avalan que el Estado pueda derivar algunas de sus funciones hacia el resto. Por lo tanto, mi bancada establece que la solución que hemos establecido es de eficiencia social, calidad de vida y principio de subsidiariedad. Muchas gracias. Agradecemos sinceramente la presentación de ambas sedes, mucha suerte a ambas en los resultados. Y me gustaría por último conceder la palabra al presidente del jurado, el señor Ricardo Quintana, en representación de los jueces que nos acompañan esta mañana, para conocer las opiniones generales respecto de las exposiciones. Primero que todo, buenas tardes a los debatientes. De verdad, para mí como director regional de Gendarmería de Chile, un privilegio estar acá y presidiendo este jurado. Los argumentos han sido bastante contundentes. Yo los quiero felicitar a ambos equipos. La realidad de Gendarmería de Chile es bastante diversa y compleja. Sin duda que uno también ha aprendido aquí de acuerdo a sus presentaciones. El tema de los sistemas penitenciarios en Sudamérica es bastante complejo y diverso, pero quiero decir que Chile, nosotros como Gendarmería de Chile, estamos en muy buen pie, damos clases y cátedras con respecto a nuestros procesos y estamos siendo permanentemente mirados por parte de nuestros vecinos con lo que hacemos, ¿ya? Sin restar importancia ni relevancia a los debates, agradecer nuevamente la preocupación que ustedes han tenido por la materia que nos convoca hoy día, que si se debe privatizar o no los sistemas penitenciarios de América Latina. Así que muchas gracias por la invitación y muchas gracias por su participación. Los felicito. Quedan todos invitados para el próximo debate a las 12:45, donde el tema es ¿Ha muerto el marxismo? Y se enfrenta a la Universidad Nacional de Colombia, equipo 2, y la Pontificia Universidad Católica de Perú. Muchas gracias.